cruzada, en esta campaña 40 días de fe. Y yo no sé si usted, pero yo espero que algo suceda en estos 40 días de fe. Yo tengo expectativa, no por la campaña como tal, no por la cruzada como tal. Yo tengo expectativa por lo que Dios puede hacer. Dios solo necesita a alguien que le crea. Dios solo necesita a alguien que esté dispuesto a decir: Señor, yo creo en ti. Y por más difícil, por más grande, por más inalcanzable que parezca aquello que usted está pidiendo, usted tiene que creer que Dios tiene todo el poder para hacerlo. Amén. Quiero que abra su Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Primera carta de Juan, el apóstol Juan, el capítulo número 5, el versículo 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mire, el escritor, novelista, dramaturgo, como usted quiera llamarlo, Paulo Coelho, brasileño, él dice en una de sus frases: la gran victoria que hoy parece fácil fue el resultado de pequeñas victorias que pasaron desapercibidas. Se lo repito. La gran victoria que hoy parece fácil fue el resultado de pequeñas victorias que pasaron desapercibidas. Pequeñas victorias, o yo diría victorias cotidianas, victorias diarias que tenemos frente a situaciones propias de la vida, victorias que de pronto decimos: bueno, sí, lo logré, Dios me sacó de esto, y que no consideramos como algo, permítame la redundancia, que no creemos que sea algo que se debe considerar como una gran victoria. De pronto, si alguien es sanado de alguna enfermedad catastrófica, si alguien de pronto recibió un milagro en su vida, algo que no esperaba, algo grande como nosotros lo calificamos, ser sano de una enfermedad, librado de la muerte, etcétera, alguien podría decir: qué gran victoria pude tener. Pero en la vida, en lo cotidiano, nosotros nos encontramos con pequeñas victorias, pequeños logros que muchas veces pasan desapercibidos, pero que son esas pequeñas victorias que quizás no consideramos, como le decía hace un momento, pero hoy nos ayudan a ser más fuertes, hoy nos ayudan a tener mayor confianza. Son esas pequeñas victorias que tenemos a diario que muchas veces hacen que nosotros podamos ser más resilientes. Esas pequeñas victorias que hacen que nosotros podamos perseverar, que podamos alcanzar, que nosotros podamos creer que vienen cosas mejores. Y esta semana, en mi devocional, aprendí que nosotros como hijos de Dios no peleamos por la victoria. ¿Cuántos pelean por la victoria? ¿No? Nosotros como hijos de Dios no peleamos por la victoria. Decía este devocional que nosotros peleamos desde la victoria. O sea, nosotros no peleamos por obtener la victoria. Nosotros peleamos desde la victoria. Y cuando el apóstol Juan dice: porque todo, mire que dice todo, no dice todos. No habla en primer lugar de personas. No dice todos quienes. Dice todo lo, o sea, está hablando de algo. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y el apóstol Juan no concibe la idea de que algo y alguien que es nacido o que sea nacido de Dios pueda ser derrotado.
El apóstol Juan no concibe, él no contempla ni siquiera la idea de que todo lo que sea nacido de Dios, y si alguien es nacido de Dios, no puede ser derrotado. Por supuesto que usted me estará diciendo o estará pensando ahí en su lugar, pero nosotros también pasamos situaciones difíciles. Nosotros como cristianos no estamos exentos de problemas, de situaciones. Yo siempre digo, medio en broma, pero de pronto podría convertirse en un deseo. Qué bueno sería que los que nos paramos acá en la plataforma no tuviéramos problemas, ¿sí o no? Qué bueno sería que el líder de alabanza o la persona que ministra la alabanza tuviera su vida resuelta. Qué bueno sería, qué bueno fuera que los que predicamos no tuviéramos problemas a nivel económico, emocional, sentimental, no tuviéramos ninguna situación que resolver. Pero no estamos exentos. Entonces, cuando el apóstol Juan, no dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, él se está refiriendo a la fe que hay en nosotros. Y por supuesto, él no se está refiriendo al tipo de fe que se basa solo en creer. Él no se está refiriendo al tipo de fe que solamente tiene la creencia o la esperanza de que las cosas van a estar mejor. El concepto bíblico de fe, la palabra fe en la Biblia, en el griego, es la palabra pistis. Y el concepto bíblico de fe tiene que ver con descansar, tiene que ver con confiar. El concepto bíblico de fe tiene que ver con encomendarse. Usted se encomienda a Dios. Yo siempre me pregunto, cada vez que me toca subir a un avión, no han sido muchas, pero algunas, ¿por qué nosotros confiamos en que el hombre que está piloteando este avión nos va a llevar a aterrizar con seguridad? Usted ni siquiera le ve la cara al capitán, usted ni siquiera habla con él, usted no le hace un test preguntándole, ¿y cuándo te graduaste? ¿Y cuántas horas tienes de vuelo? ¿Has llegado a las 10.000 horas de vuelo? Pero tú sí fuiste a todas las clases, pero tú sabes el manejo de la cabina, tú conoces todo, tú sabes para qué es este botón, tú sabes para qué es este comando. Usted no le pregunta, usted ni siquiera lo conoce, usted no lo ve, pero usted cree, usted confía de que usted va a llegar a un lugar seguro, de que usted va a aterrizar en un lugar seguro, de que ese hombre tiene el conocimiento para poder pilotear esa aeronave y llevarlo a un lugar seguro. Entonces, si le encomendamos, si le damos ese voto de confianza a alguien que no conocemos, la fe es mucho más que eso. La fe, el concepto bíblico de fe, tiene que ver con descansar en Dios, tiene que ver con confiar en sus promesas, tiene que ver con encomendarse a Él y creer que Él tiene todo el poder para hacer las cosas en nosotros. Si usted lo cree, dígame amén. Es reposar en Él, confiar, encomendarse. Por eso Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía, hablando de la fe, fe es confianza en y dependencia en. Fe es confianza en Dios y fe es dependencia en Dios. Fe es reposar. Mire, yo estoy convencido que hay personas que descansan pero no reposan. Alguien se va de pronto a un resort y dice, voy a descansar. Y duerme durante el día, disfruta de el todo incluido, come hasta decir basta y dice, descansé. Pero en medio de ese descanso está pensando que tiene que pagar las cuentas, y será que cuando llegue cómo va a estar la casa, y será que cuando llegue, será que yo sí cerré la llave del gas o no la cerré. Entonces están descansando físicamente, como hay gente que se acuesta a dormir, a descansar.
físicamente, pero psicológicamente, espiritualmente, emocionalmente están comprometidos y no descansan, no reposan. Descansaron físicamente, pero no reposaron. Cuando yo digo que tengo fe en Dios, yo tengo que aprender a reposar en Él. Yo tengo que aprender que Dios tiene el control de todas las cosas. Yo tengo que aprender que no hay nada, por más difícil que sea, no hay nada por más duro que sea, no hay ningún dolor, no hay ninguna tristeza, no hay ninguna circunstancia en la que Dios no esté conmigo. Él está conmigo siempre. Y si yo creo eso, entonces yo voy a poder descansar, reposar y encomendar mi vida a Él. Si usted lo cree, dígame amén en esta mañana. Aleluya. En este momento me recuerdo de algo, le voy a decir algo, pero que no salga de nosotros, que no se entere nadie. Cuando llegué a París me perdí. Primero en el aeropuerto. París tiene 3 aeropuertos y yo llegué a uno de ellos y no entendía el GPS y me estaba enviando por otro lado. Así que yo iba rumbo no sé a dónde. Y me di cuenta que Dios tiene ángeles de todos los colores. Y por ahí habían 2 asiáticos, una pareja, así, chiquitos ellos. Pero si yo soy pequeño, imagínense, bien pequeño. Y entonces el GPS me decía que tenía que tomar la línea 7. Y yo iba perdido. Entonces, por ahí ellos también estaban perdidos. Y me dice line 7, o sea, línea 7. Y yo le digo que también la estoy buscando. Ahí me inventé un idioma entre italiano, francés e inglés. Entonces le dije que también estaba buscando esa línea. Entonces yo dije, bueno, por lo menos ya somos 3. Porque perderse solo, ¿sí o no? Pero ya si nos perdemos 3, ya es diferente. Entonces por ahí vi a alguien que venía vestido con ropa del aeropuerto. Y le dije, excuse me, estamos buscando la línea 7, traté de hablarle en inglés. Entonces me dijo que tenía que volver a entrar al aeropuerto, había que caminar muchísimo, tenía que tomar la línea 4 y que la línea 4 después se convertía en la línea 7. Entonces tuvimos que tomar la línea 4, bajar muchas escaleras, subir hasta otro tranvía y se convirtió en la línea 7. Entonces ellos me miraban y yo los miraba, o sea, aquí nos acompañamos. Entonces ellos me miraban, yo los miraba y entonces le decía que el ticket y me decía, y yo le decía 7, 7 y decía, entonces le decía, ¿y dónde vamos a pagar? No sé, no hay cash, no es con cash. Entonces bueno, la cuestión es que nos subimos al tranvía. Me bajé del tranvía, el GPS decía que tenía que caminar 8 minutos, yo caminé 1 hora y media. No encontraba el lugar donde tenía que hospedarme. Y yo estaba dando vuelta y yo decía, bueno, Señor, lo último que puede pasar, lo peor que puede pasar es que por ahí digan Andrés perdido en París. Buscaré un policía, trataré de preguntarle, pero después me di cuenta que yo estaba dando vueltas alrededor del hotel donde me iba a hospedar. Y cuando yo miro bien el GPS, yo digo, lo que es no seguir las instrucciones, lo que es no seguir lo que te está indicando, porque te dice ve a la derecha y de pronto tú dices no, pero es que por allá se ve muy oscuro, no quiero ir, pero si te dice ve a la derecha, tienes que ir a la derecha. Y la fe se trata de eso, la fe se trata de confiar, la fe se trata de creer que Dios mandará a sus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. La fe se trata de creer que tú no estás solo, no estás sola. La fe se trata de creer que vas a llegar a un puerto seguro, que aunque tengas que dar vuelta, pero que finalmente Dios cumplirá su propósito en tu vida. Aleluya, aleluya. Algunos llegarán más rápido. Usted no se preocupe, va a llegar.
Algunos de ustedes que dicen, uy, pero cómo llegó tan rápido, cómo obtuvo tan rápido, cómo se le hizo tan fácil. La verdad es que no sabemos la historia de ese que nosotros consideramos que llegó rápido o que se le hizo fácil. Mire, no se preocupe por cómo lo hizo el otro. Preocúpese por creer que Dios está en usted estableciendo un proceso y que aunque se demore un poquito, pero usted va a llegar en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, dígame amén. Ahora, no somos vencedores o victoriosos por nuestras habilidades. Somos victoriosos porque Cristo obtuvo la victoria. En otras palabras, no vencemos por lo que hacemos, sino por lo que somos en Cristo Jesús. No es por nuestras fuerzas. El profeta le dice al pueblo, creo que fue Zacarías, que dijo, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Y somos victoriosos no por lo que hacemos, sino por quienes somos en Cristo. Ser nacido de Dios no es solo una cuestión de información, es una cuestión de relación. Yo necesito relacionarme con Dios como Padre, necesito relacionarme con su palabra, y es la palabra la que tiene que ser el fundamento de nuestra fe. ¿En qué está fundamentada nuestra fe? Mi fe no puede estar fundamentada en lo que alguien dijo, en lo que alguien hizo, y como le decía el martes, tenemos que desarrollar fe, pero también carácter. Tenemos que desarrollar el carácter para creer cuando vienen las situaciones difíciles. Porque es muy fácil creer cuando todo está bien. Es muy fácil creer cuando las cosas están marchando como nosotros esperábamos. Pero la fe o el carácter se trata de forjar en nosotros la idea de que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, por medio de aquel que nos llamó, por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su reino admirable. Le decía yo a un amigo, la mejor manera de aprender un idioma, le decía yo, y creo que esto lo sabemos, si usted quiere aprender un idioma que no sea su lengua materna, el español, si usted quiere aprender otro idioma, necesita estar con personas que hablen ese idioma que usted quiere aprender. Y necesita practicar, hablar, aunque la pronunciación se dificulte. Usted necesita practicar, hablar, aunque cometa errores, pero usted necesita practicar aquello. Si queremos nosotros hablar el lenguaje del cielo, si queremos hablar lenguaje de fe, tenemos que tener cercanía con la palabra de Dios. Acá en el mundo, en la tierra, se dice que todo está mal. Se habla de dificultades y todos somos conscientes de la crisis social, política, de seguridad y en muchos aspectos. Pero usted y yo tenemos que decidir si hablamos lo que se dice acá en la tierra o si por el contrario hablamos lo que se dice en el cielo, donde están diciendo que somos más que vencedores, donde están diciendo que aunque en el mundo haya aflicción, que aunque en el mundo haya circunstancia, pero que usted y yo como iglesia somos vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Si usted lo cree, dígame amén. Entonces, yo necesito tener cercanía con la palabra de Dios. Mientras más cerca yo esté de la palabra de Dios, más se va a fortalecer mi fe. Mientras más cerca yo estoy de lo que Dios dice, mi fe va a crecer. Pero si yo doy crédito a otras cosas, si yo empiezo a hablar lo que otros dicen, entonces probablemente yo también tenga ese lenguaje o ese vocabulario. Lo segundo que quiero decirle, amada iglesia, es que tener la victoria no es estar libre de problemas o de circunstancias difíciles.
Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. De hecho, la fe se fortalece en las circunstancias adversas. El apóstol Pablo declara, dice: he peleado la batalla de la fe. Y a mí me llama la atención porque Pablo dice: he peleado la batalla de la fe. Y sabe que esto se refiere a que la fe hay que pelearla. La fe hay que ser constantes en la fe. No se trata de que hoy creo y entonces, bueno, algún día va a suceder. Se trata de seguir creyendo. Se trata de que aunque yo vea una realidad diferente, yo creer que la fe puede cambiar esa realidad. Siempre lo he dicho, la fe no niega la realidad. Hay una realidad en su vida que no tiene dinero, hay una realidad que de pronto tiene una enfermedad. Esa es la realidad. La fe no niega la realidad. Fe no es decir, no tengo enfermedad. Fe no es decir, no, yo sí tengo dinero y confesar, porque la fe es más que una confesión positiva. La fe es creer que hay una realidad. La fe es creer que hay circunstancias. La fe es creer que hay dificultades, pero también creer que eso puede ser cambiado en el nombre de Jesús. La fe cambia esa realidad. Mire, cuando se ejercita un músculo, duele. ¿Cuántos en alguna ocasión han hecho ejercicio? ¿Cuántos sacan pecho del mes y medio que estuvieron en CrossFit? Yo. Un mes y medio en el CrossFit. Pero puedo decir que fui. Pero uno se da cuenta que cuando se ejercita un músculo, duele. El primer día que yo fui, me acuerdo que el pastor Rommel me invitó y le dije: nunca más me invites a ese lugar. No sé por qué me invitas. Y después yo quería seguir asistiendo. Me dijo: no, mira, empecemos poco a poco. Y te das cuenta, te gusta, te gusta ejercitarte, anhelas ir a ese lugar. Pero cuando tú ejercitas un músculo duele, pero ese dolor te indica que hay crecimiento. Como cuando una mujer está embarazada y el dolor a los 9 meses, a las 40, 36 semanas, el dolor de las últimas semanas le indica que ya creció y le indica que algo está por dar a luz. El dolor no siempre es negativo. De hecho, el dolor en términos de crecimiento es positivo. El dolor no siempre es negativo, el dolor no siempre es para mal. Cuando el dolor trae crecimiento es positivo. Y cuando un músculo se ejercita duele, pero crece. De la misma manera, las crisis en nuestra vida deben implicar crecimiento. La fe crece, la fe se fortalece en la incomodidad. La fe se fortalece cuando hay circunstancias negativas. La fe se fortalece cuando quizás no tienes para la comida al siguiente día, pero tú por fe crees que vas a comer al siguiente día. Hemos escuchado testimonios de personas que incluso han puesto la olla sobre la estufa, sobre la cocina, han puesto la olla creyendo que van a comer, aunque no hay nada en la despensa, aunque no hay nada en la refrigeradora, pero han creído y por esa fe les ha provisto el Señor y han comido quizás hasta mucho mejor que teniendo dinero. La fe crece en la incomodidad. Y yo creo que es natural que a los seres humanos nos guste la estabilidad. El ser humano anhela, el ser humano naturalmente disfruta de la estabilidad. De hecho, un psicólogo, creo que fue Abraham Maslow,
él habla acerca de la pirámide de las necesidades básicas de todo ser humano. Y él dice que en la base de la pirámide están las necesidades fisiológicas. Todos necesitamos dormir bien, comer, todos necesitamos descansar y otras necesidades fisiológicas. Pero después él habla de necesidades afectivas. Todos necesitamos ser amados, amar a alguien, sentirnos parte de una familia. También habla de necesidad de seguridad, seguridad económica, también seguridad. Necesitamos un techo donde ir a dormir, donde ir a descansar. Usted incluso nota que las personas en condición de calle buscan lo que para ellos es un lugar seguro donde poder pasar la noche. Es una necesidad básica del ser humano. Y dice Abraham Maslow, o planteaba, que cuando uno cumple o satisface esas necesidades, entonces llega al vértice de la pirámide y se cumple lo que él llama la autorrealización. O sea, si podemos cumplir las necesidades nombradas, entonces vamos a poder sentirnos autorrealizados. Si tenemos seguridad económica, un lugar donde dormir, si podemos descansar, si podemos comer, entonces él dice, todo esto te lleva a la autorrealización. Y eso me indica que el ser humano siempre buscará la estabilidad, pero la fe se fortalece en los momentos difíciles. Es ahí donde nosotros pasamos de una esperanza de que las cosas van a estar bien y descansar aún cuando las cosas no van bien. La fe tiene que llevarme a mí a creer, a descansar, no cuando las cosas estén bien, sino cuando las cosas no vayan bien. Siempre me llama la atención que dice la palabra de Dios que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Mire lo que dice Romanos capítulo 4 versículo 18, dice, me encanta cómo lo dice la versión NTV, la nueva traducción viviente, dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y esto probablemente quiere decir que es lo que Abraham esperaba, lo que Abraham creía que podía suceder, según sus posibilidades, según sus condiciones, pero por otro lado estaba lo que Dios podía hacer. Hermanos, quiero decirle lo siguiente, la fe no se trata de nosotros, no se trata de lo que nosotros podamos lograr, la fe no se trata de lo que usted y yo podamos alcanzar, según nuestras posibilidades, según nuestras condiciones, porque probablemente nuestros recursos, nuestras posibilidades no dan para creer más allá. Pero la Biblia dice que aun cuando no había condiciones para tener esperanza, quiere decir que la fe sobrepasa nuestras condiciones, la fe sobrepasa nuestra situación. Yo no sé cuál es su situación, la mía quizás es una situación limitada, la suya también, pero ¿sabe qué? No es según mi condición, es según el poder de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe a Filipenses, a la iglesia de Filipo, capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué bueno que no dice que es conforme a lo que tenemos en el banco, sino conforme a sus riquezas. Y quiero decirle que las riquezas de Dios son infinitas. Si usted lo cree, dígame amén en esta mañana. Aleluya. Y por último,
tener la victoria en Cristo, o más bien, tenemos la victoria en Cristo, pero a nosotros nos corresponde perseverar. ¿Me puedes prestar un palito de la batería? No lo voy a dañar, prometo no dañarlo. Tenemos la victoria en Cristo, pero nos corresponde perseverar. Mire, en el Antiguo Testamento, lo voy a golpear, no importa. En el Antiguo Testamento hay una historia. Vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 19. Mire lo que dice. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Eliseo le dijo: consigue un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo: pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey. Luego le ordenó: abre la ventana que da al oriente. Él la abrió y Eliseo le dijo: dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó: esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria. Vamos, diga conmigo: una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Luego Eliseo dijo: ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó: tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Mire, tenemos la victoria en Cristo Jesús, pero a nosotros nos corresponde ¿qué? Perseverar. Vamos, dígale que está a su lado, dígale: tienes que golpear. Y cuando el rey tomó las flechas, él fue y golpeó 3 veces. Y él dijo: es suficiente, ya tengo la victoria sobre Aram. Pero Eliseo, más allá de decirle: qué bien que golpeaste 3 veces, te felicito, qué esfuerzo, qué bueno, te esforzaste y golpeaste 3 veces, Joás. Y él le dijo: no, mira, tendrías que haber golpeado 5 o 6 veces. En otras palabras, lo que le está diciendo el profeta es: tienes la victoria. Y la palabra para alguien en esta mañana es: tienes la victoria, pero tienes que perseverar, tienes que seguir creyendo, tienes que seguir golpeando, aunque no lo veas, pero tienes que levantarte una vez más, una madrugada más, una mañana más, a decirle: Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Y aunque el panorama se presente oscuro, aunque no veas todavía nada, pero tú estás ahí en tu habitación golpeando y le dices: Señor, una vez más, sigo golpeando, no voy a dejar de golpear en el nombre de Jesús de Nazaret hasta ver el milagro hecho. No puedes dejar de golpear hasta ver el milagro hecho. No importa que te digan que estás loco, no importa que te digan: mira, ya no sé qué decirle, no deberías seguir pidiendo por aquello, no deberías seguir golpeando, mira, ya ni siquiera deberías orar por eso. No importa, esto no es entre la gente y Dios, esto es algo entre usted y Dios. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. En el nombre de Jesús, sigue golpeando esa flecha. Aleluya. No importa que las condiciones ahora no sean favorables. Yo siempre digo: Dios no precisa de condiciones favorables.
Dios no precisa de condiciones buenas. Si usted quiere sembrar algo, usted va a buscar condiciones favorables. Usted busca que la tierra sea buena, que la tierra esté húmeda, que haya invierno. Pero ¿sabes qué? Dios no precisa de condiciones favorables. Dios puede de la nada sacar un resultado favorable. Porque la Biblia dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. La Biblia dice que Él hace habitar en familia a la mujer estéril. O sea, Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera y cuando Él quiera. No importa las condiciones humanas, no importa el diagnóstico del médico, no importa cuáles sean tus recursos limitados, no importa dónde naciste. Lo que importa es el Dios que te habita, y el Dios que te habita es el dueño de todas las cosas que podemos ver. Si usted lo cree, dígame amén en esta mañana. Es el Dios que te habita. Le voy a decir algo. Cuando me tocó predicar en la boda a la que fui, bueno, cuando Daniel me dijo, para mí fue un privilegio. Y yo decía, Dios mío, ¿y qué voy a decir? Uno como predicador siempre tendrá ese dilema. Siempre. Yo creo que el día que ya estemos seguros, probablemente habremos pasado de una dependencia de Dios a creer que depende de nuestras fuerzas. Bueno, estaba pensando qué tenía que decir. Cuando llego, Daniel me dice, en la boda habrán pastores de Holanda, de Dinamarca, de Inglaterra, y uno como que dice, pensé que eran los hermanos nomás de la iglesia. Habrán pastores del Congo. Y yo decía, wow. Llegó el día y le dije, Señor, no depende de mí. Yo soy un pequeño en el reino, también de estatura. Yo soy un pequeño, Señor, pero no soy yo, eres tú el que me habitas. O sea, no depende de dónde tú naciste. No depende de tus recursos, no depende de tus condiciones. Dios no precisa de condiciones favorables. Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera. Él tiene un poder ilimitado que sobrepasa nuestro entendimiento. Quiero finalizar diciendo lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.